Después de hacer una pequeña adición, bueno, no tan pequeña, a la presentación de Ricardo de la Cierva, hago una pequeña adición a un autor que conocí gracias a Ricardo de la Cierva, en mi búsqueda de los libros de Ricardo de la Cierva para restaurar lo que se pudiera restaurar, salvar lo que se pudiera salvar y olvidar lo que mereciera ser olvidado, aunque esto que digo da completamente igual, porque quien vea las presentaciones según permitirá el índice general, el catálogo de la biblioteca ideal, llegar a ellas, no lo verá como una adición, sino como una continuación. Pero bueno, es una adición porque me parece que este libro ni siquiera estaba, o no me pareció verlo, o quizá no me di cuenta, me parece que no estaba en la lista de obras en la página del propio autor. Creo recordar, a lo mejor sí, no lo sé. Y es el obvio complemento a Los Confinados. Después de Los Confinados llegó Los Escondidos, aunque lo de Los Escondidos se quedó en subtítulo y el título es La España del Miedo, de 1978, y por lo tanto anterior a la película sobre el tema que trata este libro y que de alguna manera lo descubre, aunque no necesariamente tanto, porque lo de tener escondido a un cura en la República o tener escondido a un rojo es algo que forma parte de la literatura general española. Yo creo que podemos encontrarlo en Cela, podemos encontrarlo en muchos autores, lo de los escondidos durante la Guerra Civil y después. Bueno, hay una obra de escondidos muy notable, que es la de Wenceslao Fernández Flórez, pero también, bueno, hubo muchos escritores que relatan cómo estuvieron escondidos, pero este libro, La España del Miedo, habla de estar escondido ya durante la dictadura de Franco, y este libro es anterior a, tengo aquí, 1986, la película de Fernando Fernán Gómez, Mambrú se fue a la guerra, con guión de Pedro Beltrán, al que él llamaba Perico Beltrán, es de 1986 y este libro es de 1970, bueno, valía 600 pesetas, y una vez vendido, pues las librerías mandaban esto de repongan tantos libros. Plaza y Janés Editores, primera edición, 1978, primera edición, no creo que haya conocido una segunda, ¿no? Creo, no lo sé, los Confinados sí que tuvo edición en pasta blanda, y no sé si esta será su única edición. Bien, pues el título es lo que contiene el libro, indica lo que contiene el libro. Después de las grandes personalidades que fueron desterradas, otras personalidades, desde luego no grandes ni conocidas, pero que vivieron historias dignas de pensarse e incluso dignas de recrearse, y ahí está Mambrú se fue a la guerra, de Fernando Fernán Gómez. Lo que contiene, bueno, aparte de fotografías en las que viene a decir que los escondidos engordaron por la falta de ejercicio físico, eso me ha salido como 300 veces al abrir el libro y ahora no me aparece. Bueno, ¿qué ilustraciones tenemos? Además en papel satinado. La prescripción de los delitos de la guerra civil. Prescriben las responsabilidades penales de la guerra civil. Subtítulo, pie de página, perdón. Muchos se habían acogido anteriormente a indultos, pero este decreto, dictado a los 30 años del final de la Guerra de Liberación, levantaría una losa para los hombres del miedo. Entonces empezaron a salir, cuando prescribieron las responsabilidades de la guerra civil. Bueno, pues aquí tenemos a diversos escondidos, el exalcalde de Mijas con su mujer, Eulogio de la Vega en el barrio de La Farola, bueno, gente en el Escorial, títulos, 5 meses en casa de una señora. Y el caso es que, aquí está, vamos a ver, aquí, eso es. La inmovilidad fue causa de que el lirio se encontrara muy obeso al salir. Aquí lo vemos con su hermana Esperanza. Y bueno, varios escondidos que no son grandes personalidades como los que protagonizan el libro de Los Confinados, no son escritores, no es gente notable. También se dirá, hombre, es que ¿cómo van a ponerse a escribir o a ser famosos escondidos en un armario
o en un arcón. Bueno, aquí tenemos Gorete en pleno monte junto a la cueva de los Lobiles, claro, porque también se escondieron en montes. Y bien, es un libro, ya lo digo, que no es importante para la historia de la literatura, no es importante para la historia del arte o de la filosofía como Los Confinados, pero caramba, merece leerse y merece conocerse. Los casos son: 11 años oculto en 3 cuevas en el norte. Cerca del Ferrol, 3 hombres ocultos suman entre los 3 más de 30 años. 20 años escondido, 20 años de no vida en el Casas Viejas Alcarreño, 19 años entre 4 paredes, los 30 años ocultos de 2 hermanos, parece una competición, los 30 años ocultos de 2 hermanos en el pueblo de Salvador Rueda, mientras Juan Hidalgo combatía cerca de Utande, Guadalajara. Este capítulo tiene unos subcapítulos bastante explícitos. 30 años escondido por un ideal, con signos de exclamación. Primer subcapítulo. ¿Por qué has vuelto? 30 años escondido tras unos apellidos falsos. Bueno, eso es menos escondido. El padre Vázquez Camarasa en el Alcázar. 33 años repartidos entre un arcón y un diván. 14 años eludiendo la muerte, 28 años entre un maizal, un pozo, una finca, en casa. La vida allí, en el hueco de una bóveda, era muy dura. Patricio Grajo, Sierra, 12 años oculto en Orellana la Vieja, Badajoz. El tiempo de guerra y algo más lo pasé oculto. Bueno, esto ya es menos. Varios años oculto y huido, en una sacristía, 18 meses oculto durante la guerra. Esto es solo durante la guerra. Antolín Hernández, oculto 17 años en Béjar. Hay un subcapítulo es escondido entre las flores. Trasladado en una cómoda de un extremo a otro de Béjar. O sea, es que todo esto deja el traslado o la penetración en el palacio por Cleopatra metida en una alfombra, lo deja como algo realista, lo saca de lo mítico. Trasladado en una cómoda de un extremo a otro de Béjar. En 20 años se acaba perdiendo el contacto con la vida. Vaya, sí, diría yo. 8 años oculto en distintos parajes del campo y pueblo de Fuentes de Oñoro, Salamanca. Y, por último, otros escondidos. Y al final, estos fueron los indultos del régimen de Franco. Podemos ver la sección de otros escondidos, así la miscelánea, otros escondidos. La lista de hombres ocultos es muy prolija. Por eso el autor promete una segunda entrega, que no sé si se habrá producido. Quiero destacar los escondidos en La Rioja. En Logroño permaneció oculto 28 años, en Nanclares de Oca y en Tudelilla, Gonzalo y Julio Coroqui, es un mote, parece, está en cursiva, que estuvieron en una cabaña varios años en el lugar llamado Cabañas de las Quemadas. Los 2 hermanos se significaron en su pueblo durante la República. En Madrid, a raíz de la toma del cuartel de la Montaña, se ocultó en el Ministerio de Marina el señor Domínguez Ardois, o Ardois, no sé, Ardois a lo mejor es vasco, quien permaneció en dicho lugar hasta que, liberado Madrid, se presentó a las autoridades. Vamos, esto es lo típico. Lo normal es esconderse durante la guerra, siendo de uno u otro bando, pero luego ya chuparse toda la dictadura, chuparse 30 años escondido, eso ya es casi sobrenatural. Eso ya desde luego, si no fuera real, parecería inverosímil. Si no fuera verdadero, sería inverosímil. Y la sorpresa se produjo, bueno, eso es, que estuvo ahí en el Ministerio de Marina hasta que, liberado Madrid, se presentó a las autoridades. Y la sorpresa se produjo durante, o sea, esto ya es como el récord, la sorpresa se produjo durante el verano de 1977 con la aparición de don Protasio Montalvo, antiguo regidor de Cercedilla, que había batido una marca por lo que a ocultarse se refiere. 38 años, incluso muchos más de los necesarios. Yo he estado con don Protasio y tengo mis dudas sobre el tiempo que este hombre se encontró escondido. Don Juan Fernández, practicante del Moral de Calatrava, Ciudad Real, tuvo que esconderse durante toda la guerra ante la persecución a la que estaba sometido. Don Juan, durante ese tiempo,
aprendió e hizo encaje de bolillo. De acuerdo, esto quizá no tiene la grandeza de los filósofos, escritores, pensadores de los confinados, pero sigue siendo un libro muy interesante y desde luego es el adecuado complemento a los confinados.